Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos un fin de semana más. Estamos volviendo a la rutina. Otra vez otro preestreno. Estamos acá en directo calentando motores para un video más, un capítulo más. Es el número, si no me equivoco, 76. Número 76 y además es un capítulo un poquito especial porque es el capítulo que grabamos cuando estuvimos en casa. Como ya sabéis, fuimos hasta España a pasar las Navidades. Ahora ya estamos de vuelta en Buenos Aires, se puede apreciar por la ropa que llevamos, que hace calor y luz del sol. Sí, creo que ahora mismo estamos a unos 27 grados, me pone. Sí. Pero bueno, serán 27 grados a la sombra, se siente más. Así que vais a ver el contraste con el vídeo de hoy, que es en invierno, abrigaditos y pasando frío, Sí, pero con sol también, a ratos. sí, bueno, a ver. No estuvo mal de todo. En época invernal ya se sabe que, bueno, te puede llover, puede estar grisáceo, pero hay que exprimir lo que se tiene, lo que te da. Si tenés limones, bueno, lo que sea. Y tampoco fueron limones, creo que lo pasamos muy bien ese día. Sí. Eh, Hicimos un recorrido por lo que es, bueno, os voy a hablar ya del vídeo que va a salir hoy. sí, nos esperamos un poquito, van 2 minutos, se conectaron 20, 2 minutos 20 personas, creo que arrancamos. Vamos, sí. Vamos, dale. Lo que os estaba diciendo es que en el vídeo de hoy os vamos a mostrar un poquito de nuestro pueblo, de Vilagarcía de Arousa, que es un pueblito de las Rías Baixas, de Galicia, en el noroeste de España, ya cerquita de la frontera con Portugal. De ahí somos y ahí fue donde nos conocimos también. Y bueno, os queríamos mostrar un poquito de nuestro lugar, ya que estuvimos ahí un mesecito con la familia. Y bueno, en el vídeo de hoy simplemente paseamos un poquito por las calles, os enseñamos un poquito el ambiente, bueno, reuniones, tuvimos ahí algunas reuniones familiares, ese Comida. tipo de cosas que se hacen en Navidad. Y como ya os dijimos en el directo anterior, grabamos 2 vídeos solamente en Galicia. Uno es el de hoy y el siguiente será por una ruta que hicimos por los alrededores, ya mostrando un poquito más lo que viene siendo los espacios naturales, así un poquito por las afueras, otros lugares de interés, así como en media horita a la redonda de lo que es nuestra ciudad. Sí. Hoy es más tipo urbano, ¿no? Para entrar un poquito en contexto. Sí, igualmente, aunque sean 2 vídeos, ya vimos el material. Y son 2 grandes, ¿eh? O sea, podrían hacer perfectamente... El de hoy quedó muy bonito, ¿eh? Sí, yo creo que sí, le tenemos cariño al menos porque si bien fuimos para visitar a la familia y no fuimos para grabar, creemos que quedó bastante bien. Sí. Y repito que son 2 largos, podrían ser perfectamente 4 vídeos. Pero no quisimos estirar el chicle, ¿no? El objetivo de este año es intentar estar casi al día. Sí. Así que para que sea la sensación más real de que estamos en contacto. Sí, no queríamos seguir retrasando el contenido y tener este destiempo con la realidad, ¿no? Claro. El vídeo que vais a ver hoy, de hecho, termina en fin de año. Es decir, llevamos 21 días, 3 semanitas de retraso con el contenido de YouTube, con la realidad. Pero la semana que viene ya al toque se pone al día. Sí, después del vídeo de Galicia, ya el siguiente, aún no lo grabamos, o sea que... O sea que estamos, después de la semana que viene, estamos 100% al día acá. Vamos a grabar estos días. Vamos leyendo un poquito el chat. Sí. Mariela, hola chiquilines, acá estamos esperando ansiosos el vivo. Ustedes bien, nos estamos contactando. Hasta luego, bendiciones, Ángela y Rubén. Muy buenas, Mariela. Buenas, Mariela, aquí estamos, una Muchas semanita gracias por más. estar acá como siempre. Iba a decir una semana más, pero es verdad que hace tiempo que no hacemos un preestreno, porque la semana pasada estuvimos aquí, pero fue un vivo. Fue la vuelta oficial, pero fue un vivo. Fue un vivo largo. Que tenemos que decir, ya hablaremos de eso, nos lo pasamos súper bien, ¿eh? En el vivo, sí. Porque realmente solo hicimos 2 en toda la historia del plan Pangea, así largos. 2 vivos largos. Y teníamos el sofá acá, bueno, en la disposición del salón, del living, a modo muy cómodo. Sofá, muy cómodo, yo me lo pasé bien, así que me gustó. Estuvo bien, sí, estuvo bien la experiencia. Sí, estuvo bien. Se hace, sí, más... distendido. Sí, sin se apuros. Alarga más, no es como ahora que tenemos media hora y bueno, sí. Va un poquito más apresurado también con el chat, ¿no? Pero está bueno de que tengan esa distinción radical. Esto es calentar motores para hablar, conectarnos, calentar motores un poquito, preparar el café para el capítulo que se viene ahora. En realidad se supone que el objetivo de los preestrenos es charlar sobre el vídeo que se viene y el vídeo anterior, ¿no? Claro.
es comentar eso. Lo que pasa es que a veces nos vamos por las ramas y Nos acabamos encanta. hablando de cualquier cosa, ¿no? Sí, vamos al chat ahí, por ejemplo ahora. Vamos al chat directo ahí, al toque. Rubén Señoriz, hola genios, hoy los veo en vivo. Muy bien, Rubén. La otra vez se durmió la semana pasada, me acuerdo. Es que cuadra a hora de la siesta esto, Es ¿eh? hora de la siesta, sí. Susana Castellucci también por Ah, qué aquí. grande, Hola desde Susanita. Uruguay. Tengo un problema con la pantalla, es que me da el sol de pleno y no leo. ¿Tú A ver, lees? leos un poquito. Yo aquí no leo. A ver, bueno, un abrazo para Susana, su marido y la familia que nos siguen en general ahí, paso a paso en este camino. Nancy Salgado nos saluda por aquí. Hola, aquí en primera fila, los veo desde Canadá. Desde Canadá nos ve Nancy. Tiene que hacer frío también ahora. Qué lindo Canadá. Siempre, el mundo es una locura porque siempre hablamos que los paisajes, salvando las distancias, los paisajes del sur de la Patagonia chilena y argentina. Ese frío, ese... Sí, ¿no? sí, entonces está muy lindo. Tenemos muchas ganas del sur de Argentina. Oski Wild, hola chicos. Hola Oski. Hola Oski, ¿qué tal? Qué grande, siempre acá sin fallar. Rubén pregunta cómo estamos, que se nos ve bien, dice. Estamos muy bien, estamos muy bien. Aquí aprovechando del calorcito. Sí, nos gusta, no nos quejamos para nada comiendo, pero intentando ya aflojar el morfi un poco porque, como les dijimos, vinimos con 6 kilos extra y 3. Un viajecito, uy, me fui para abajo. Buenas, feliz domingo para todos. Oski dice, si la vida te da limones, haz limonada. Ahí está. Evidentemente. Tal cual. ¿Qué onda familia? Buenas, Miguel Ferrer también está por aquí. Buenas, muy Miguel. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Geraldo Junior, hola Ángela y Rubén, abrazos de Sao Paulo, Brasil. Muy buenas, Geraldo, abrazo, fuerte abrazo. Sao Paulo. María Conhecimos Teresa, o litoral, mas no conocimos a cidade. Algún día voltaremos. María Teresa Medina también nos dice hola por Hola, aquí. Y hacemos una pausa aquí un momentito. Ya que me saluda mi mamá, aprovechamos para mandarle un muy feliz cumpleaños a mi hermano Lucas. ¡Felicidades! ¡Feliz cumple, Lucas! A ver, espero que me guarden un cachito de torta si están comiendo. Uy, como te la guarden. Que, bueno, es el más pequeño. Nosotros somos 3 hermanos. Yo soy el del medio, el que agarró lo mejor de los 3. En realidad tendría que ser Lucas el que agarró lo mejor. Si es el más pequeño, ¿no? Fueron mejorando la versión. Ok. Bueno, Lucas es el pequeño. Se yo soy el del medio y mi hermana Belén es la de arriba. Así que feliz cumpleaños, Lucas, que no es tan chiquito ya. No. Ya está en la treintena, que la treintena es la mejor, ¿eh? La estamos comprobando aquí. Así que un abrazo grande y que vaya todo bien. Que este año arranque con lo mejor para vos. Mercedes Gómez dice, hola, buenas, precioso Vila García. Ah, Mercedes era gallega, ¿verdad? Bueno, sí. O vive en Galicia. Anderson Llovino, salud. Después Quebec, Canadá. Ah, Canadá. Ah, mira, qué lindo. Un viajecito. 2 canadienses aquí, ojito. Sí. Ah, y hablan en francés, claro. En francés. Salud. ¿Entendés algo francés? Habla ahí. Ah, oui, je parle français. Un peu. Un peu. Un peu. Je no parle francés. No. No cliques, no cliques. Quieto. Aquí. Pero el protagonista de esos vídeos tenía pelo largo. Sí, es un doble. Acá, ves como ya estamos acá entrando en la rueda de la producción, enganchamos dobles. Un viajecito a... Comí en un mariscada, pregunta Oski. ¿Algo de marisco se va a ver hoy? Y en el siguiente también, por supuesto. Si hablas de Galicia, tienes que hablar de marisco. Van de la mano, van de la mano. De hecho, bien hablado. ¿Spoileamos un poquito? No. Bueno, se ve marisco. No. Se ve marisco. Tienen que verlo. Miguel Ferrer, qué lindo me viene el Cambados cuando escucho ese nombre. Me encanta el Albariño. Uy. Efectivamente. Venga, estamos ahí al ladito de Cambados. Que en el siguiente vídeo pasamos por Cambados. Eso es. Caminamos un poquito por Cambados porque es un lugar muy bonito. Está como a 20 minutos de lo que viene siendo Vila García. Ahí está todo cerquita. Y sí, evidentemente hablar de Cambados es hablar de Albariño, por supuesto. Sí, el hecho es que en este vídeo nos centramos en pasear por toda nuestra ciudad. Por el centro de la ciudad, pasear por las calles de nuestra ciudad. No fue a modo documental y tipo haciendo turismo. No. Digamos, un recreo natural en el sitio donde crecimos. Sí. Y creo que les va a gustar, pero igual eso no fue a fondo. El siguiente de Galicia ya es paseo. Es una ruta, le podemos llamar ruta por Galicia. Una ruta por los alrededores de Vila García. De las Rías Baixas. Sí. Porque ahí sí que agarramos el coche y nos fuimos por todo alrededor. Y nos sorprendió
como llevábamos tanto tiempo fuera, que a 30 minutos a la redonda tenemos cosas espectaculares. Y nos quedaron muchas por grabar. Sí, y el dron del siguiente vídeo es espectacular, así que queremos que vean el siguiente vídeo. Genial, un vídeo de su ciudad, dice Rubén. Belén, hola, qué ganas de ver nuestro pueblo, que es el mejor del mundo. Eso es. También está Lucas por aquí, hola, que los videazos se vienen, qué ganas, y dice muchas gracias también. Nada. Sí. Lo pasamos bien. Es verdad que era un poco intenso el siguiente, por ejemplo, grabándolo. Como les decíamos, era una visita familiar y dejamos todo como, bueno, vamos a hacer el de la ruta gallega igualmente. Y lo exprimimos ese día, ¿te acordás, no? Sí. Estuvo divertido, pero fue intenso. Ah, mira, Sander. Sander dice guapos. Alexander. Francisco, Ángela está más bonita, Rubén cortó o cabelo. Cortei, ten que ver... Ah, es este vídeo. Sí. Ah, agora nese vídeo pode asistir cando cortei o cabelo. Foran 4 anos de cabelo comprido que xa tiña vontade de mudar un pouco. Buenas tardes, dice Luciana. Buenas, Luciana. Te estamos viendo desde el salón de tu casa, dice Sander. Ah, mira. Están todos, claro, celebrando el cumpleaños. Claro. Ah, además las 8 de la tarde allá casi. Es la hora perfecta. El plan Pangea sale ahí celebrando el cumpleaños de Luca. Alex. Jorge Navos, qué bonito será recorrer de vuestra mano nuestra querida Galicia. Un abrazo desde Buenos Aires a Quinta Provincia. Jorge Navos. Muchas gracias, Jorge. Es que me mete ganas de haber hecho más vídeos, ¿no? Sí, pero no tuvimos... Sí. Tuvimos tiempo, pero lo aprovechamos de otra forma distinta. El objetivo de ir a pasar las Navidades allí era, evidentemente, estar con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, disfrutar de las Navidades. Y bueno, ya sabéis que no sobró tiempo. No. No sobre tanto tiempo fuera, era muy intenso. Quedar con mucha gente, una locura mental. Y hicimos estos 2 vídeos largos, uno de la ciudad y otro de los alrededores. Y creemos que les va a dar... unas pinceladas, unas ¿no? pinceladas de lo que es Galicia y lo que es, un poquito de la cultura de allí, ¿no? Y sobre todo el siguiente, creo que les va a encantar. El siguiente. Pero como decimos en los vídeos, nos prometimos a nosotros mismos que algún día iremos para hacer turismo, para mostrarles el motorhome, porque Galicia en motorhome es muy lindo, ¿eh? Sí. En Galicia el motorhome, y sobre todo en primavera y verano, que ahora fuimos pleno invierno, clavado, es muy lindo, así que algún día se los mostraremos e incluso mejor. Alan Mateo, hola, una pregunta. ¿Cuándo van a visitar San Fernando de la Buena Vista? De la Buena Vista. San Fernando, el de Buenos Aires, no. Porque estuvimos. No creo. Andamos merodeando por acá, por Cava. No sé, no sabemos dónde está. De la Buena Vista, que es... San Fernando de la Buena Vista. Si no, aclaralo acá y si no, de última, después lo googleamos. Sí. Si es San Fernando el de acá. A un viajecito a él le dan ganas de ir a Galicia. Es que hay que ir a Galicia, es un destino. Mucho verde, mucha playa, comida rica. Anderson Jovino, moro en Quebec, mais sou de Fortaleza. Morei tamén en Natal. Acompañei vocês na miña cidade. Ve os videos. Adoramos Natal, bueno, todo o que é o Nordeste. Ficamos apaixonados e Fortaleza, que Fortaleza era a capital de Ceará. De Ceará. Adoramos esa moderna beira do mar, tudo. Gostamos moito de ter coñecido. Non queríamos perder a Fortaleza. E Natal tamén. Natal Natal e que máis foi aí al lado onde vimos el atardecer? Las dunas de Xenipabú. As dunas de Xenipabú, Natal. Esa zona do Brasil é lindísima. Sí. Lucas Nadal, chocolatinas Terrabusi. Mira. La maleta del capítulo anterior fue llenita. La maleta con la que fuimos para España iba llenita de Tita, Rhodesia, Terrabusi, Captcha, La Vaquita. ¿Qué más? De todo llevamos. Marroc. Bueno, después tenías alfajores, tenías desde los Guaymallén, Jorgito triple blanco, Jorgito triple negro. Habana no hay porque allá se consigue también, aunque es carísimo allá, pero bueno. Creo que hay tienda incluso de Habana. Sí, ¿no? Creo que sí. En el Gran Vía de Vigo hay una, creo. Pero hay cosas que no son tan frecuentes como eso, como las Tita y la Rhodesia, creo. Un montón de cosas llevamos, la verdad que menos ropa llevamos todos los dulces que hay por aquí.
Dice Oski, entonces estuvieron por Tigre. Estuvimos, estaremos, estamos. Uy, uy, uy. Está ahí. ¿Dónde andas, Pasamos Oski? mucho ¿Dónde por, andas? pasamos mucho por Tigre porque la verdad nos gusta mucho y a ir allí a la costanera a tomarse unos mates. Sí. Es estupendo. La gente pescando toda. Sí. Se arma además, sobre todo nocturna. La pesca nocturna en Tigre, re linda. Hay un ambiente de reposeras re lindo. Bueno, aquí... Bueno, no voy a abrir la boca que sube el pan. Sí. Porque Ángela siempre me... ¿Cómo está la Camio? Pregunta Rubén Señoriz. Imagino que lista. Ah, muy es bien. verdad. Mira, buena pregunta. No, y además para darles acá data Los updates. del tiempo real. Eso está bueno. Como premio haberse conectado acá y no abandonarnos. Pues mira, el frigorífico, que era lo que más nos preocupaba, porque este tipo de heladeras son caras. ¿Por qué? Porque te permiten ponerla a gas a 12 voltios y a 220. Entonces teníamos mucho miedo de que esté estropeada de verdad. Solamente el display, el mando para cambiar de modo no funcionaba. No funcionaba, Sí. no podíamos cambiar de modo, se quedó bloqueada en 12 voltios y tiene de temperatura de 1 a 5, pues estaba en el 3 de temperatura y 12 voltios, lo cual está bien porque funciona, pero ¿qué pasa? Que nosotros por la noche, nosotros dependemos de la energía solar, entonces por la noche no hay sol, las baterías se van consumiendo hasta descargarse. Sí. Entonces no podemos dejar la nevera conectada por la noche a 12 voltios. Lo que hacemos en condiciones normales es ponerla a gas por la noche para no gastar las baterías. Y durante el día, cuando hay sol, se pone a 12 voltios, porque a gas tampoco consume mucho. No. Entonces, ¿qué pasa? Que nos quedó bloqueada en 12 voltios, no podíamos poner la nevera de noche a gas y teníamos que apagar la nevera por la noche porque si no, si nos iba a descargar las baterías cada noche. Sí, hemos de decir que la combinación de placas solares que tenemos y baterías, a cualquier persona con una nevera heladera estándar, capaz que le da. Pero Esta chupa mucho. El pro que tiene esta nevera, de que puedes estar 30 días lluviosos y sin sol, y la ponemos a gas, esa facilidad conlleva un contra que es que consume más de lo normal. Entonces sale más energía por la noche de la que entró en el día. Entonces, no necesitamos la opción de gas. Sí. Por eso últimamente la estamos apagando. Entonces, se estropeó ese display y uno de los objetos que teníamos para estos días aquí en Buenos Aires, que por cierto, llevamos una semana. ¿Solo? Llegamos el jueves pasado, una semana intensa. Y 2 días. Fue intensa, la aprovechamos un montón, sí. Arreglamos varias cosas. Cosas que tenemos que arreglar antes de de salir de Buenos Aires es esto de la nevera. Contactamos con una empresa de aquí que tiene servicio de Dometic y la verdad que fuimos y en el mismo día conseguimos apañar. El problema es que justo ese display, ese modelo de botones, aquí no lo hay. Tendrían que pedirlo a Europa y tardaría como 3 semanas en llegar. Más todos los precios que supone, evidentemente. Sí. Y no vale la pena. Los chicos, muy proactivos, nos apañaron, nos dieron un display un poco más curvo, no era el modelo recto que tenemos, que queda un poco más desprolijo, un chiquitito desprolijo, pero funciona al 100%. Sí. Y dijimos, mira, no esperamos 2-3 semanas, no voy a esperar 2-3 semanas, el tiempo es más valioso que lo material, y listo. La heladera hecha. Arreglada. El service completo hecho. Cambio de aceite, filtros, todas esas cosas de la camioneta. Bueno, y revisión de alarmas. Y está revisado todo, está todo perfecto y una cosa menos también. Sí, revisamos una cosita del aire acondicionado, unas cuantas tonterías, pero que todo suma todo bien. Y era hora. Y creo que es una buena práctica que estamos haciendo, la de hacer un completo después de cada país. Después de Uruguay lo hicimos también, porque en Brasil no tuvimos ni un problema, solo pinchamos. O sea, sí, de lo que es el motor y ese tipo de cosas. Es una máquina. No tenemos ningún tipo de problema. Ahora lo que nos queda por arreglar es el calentador. Sí. El calefón, que le dicen. No, termotanque. Termotanque. Es un termotanque chiquitito que acumula unos 8 litros. Y. De agua caliente. Somos un poco de madera, eso ya está claro, pero que estamos aprendiendo y con toda la intención. Sí. Si ya cambiamos ruedas, se mueve todo. Ya estamos ready. Entonces, ese termotanque hay que revisarlo, hay que desarmarlo. Tiene una plaqueta, tiene un cobertor de plástico que hay que quitarlo y ver si pierde el tanque real de metal que tiene dentro. O si alguna de las mangueras que no tiene bien, no está bien puestas, bueno. Hay que abrirla y exactamente donde andamos ahora no es como para abrir puerta par en par la parte trasera de la camioneta y ponerte a destripar.
pero tenemos ahí opciones. tenemos opciones por el interior cuando salgamos de acá, en un par de semanas. Así que vamos a dejarla de lado. Sí. Y ese es el update. Sí. En esas estamos. Después comprando cositas. Queremos mejorar, como dijo Ángela en Instagram. Ya tenemos una lista, unos planes que vamos a hacer para las puertas traseras. Vamos a cerrar la ventana. ¿Cuál es? Capaz que es el de arriba, ¿eh? Yo es que lo estoy viendo el reflejo porque no soy capaz de leer el chat. Yo creo que viene de acá. Eso. Así mejor. Ahí está. Bueno, eso, tenemos además de que hacer unos arreglos, una lista de la compra, que acá hay más recursos en Buenos Aires capital. Bueno, capital. Y queremos comprar un montón de cosas, de materiales para revestir bien las puertas traseras, que están bien, pero mejorarlas para Ushuaia. Y boludeces, no sé. Sí. En 2-3 semanas nos vamos de aquí máximo. Así que, ¿dónde andabas por aquí para leyendo? Aquí que... ¿Cómo está en la cambio? Preguntaba Rubén. Sí, perfecto. Hola chicos, recién me uno. Ustedes vieron la siesta religión. ¿Cuándo comienzan a rodar? Bueno, pues acabamos de contestar que cuando arreglemos las cosas, los desperfectos que hay que arreglar, entonces saldremos. La idea es bajar por la ruta 3, llegar a Ushuaia y subir por la 40. Pero con Así calma. a grandes rasgos, evidentemente. Después hay que ver dónde vamos a parar, qué vamos a visitar, qué no, todo ese tipo de cosas. Pero con mucha calma, vamos a ir parando bien en los lugares. Tenemos muchos anotados. Igual de vez en cuando les vamos a tirar una cajita para que nos dejen recomendaciones de cualquier provincia donde estén ustedes. Recomendaciones en general las recibimos todas porque vamos a tener más tiempo del que tuvimos en Brasil. Aquí probablemente estemos casi todo el año. No se sabe, pero andaremos por ahí. Y se aceptan recomendaciones. De todas las provincias. Sí, que en un par de semanas... es que preguntaba el cuándo. En un par de semanas arrancamos. Héctor Nicotra. Hola Héctor, ¿qué haces? Hola Héctor. Belén dice, explica que nosotros somos de ahí. Por eso pasáis mucho. De ahí... claro, o sea, pasamos mucho por Buenos Aires, se refiere. Claro, claro. O sea, nosotros hacemos base en Buenos Aires no solo porque, bueno, es la capital, ¿no? Sino porque éramos de acá. Nosotros éramos del partido de Tigre, de Don Torcuato, que el primer video, que fue el que es el más visto del canal, y era uno de los videos nuevos, el 10º video del canal, creo. Octavo. Recién arrancábamos el canal y le rompió. Que sale al final de ese video Don Torcuato. Llegaba a la parrilla de los amigos. Pues entonces frecuentábamos Tigre porque era el partido de Tigre de nuestro. Lourdes Savarís, hola, saludos desde Galicia. Hola Lourdes. Buenas, ¿qué tal Lourdes? Héctor Méndez, hola chicos, acá llegando de trabajar, esperando el vídeo de su ciudad para conocer un poco de su lugar. Saludos desde Uruguay. Un abrazo uruguayo. Héctor. Un abrazo Héctor. Vamos arriba Uruguay. Rubén Señoriz, chicos, al reflejo. Sí, el reflejo. A lo mejor la bola interna, dice Alexander. La bolita, ¿te acuerdas que cuando vimos supongo que se referirá al termotanque? Mira qué listo, parecía parvo. Sí. ¿Quién manda una manito para abajo? ¿Quién hace? Desmontas lo que es el termotanque, hay como una bolita que tiene que estar en la posición correcta. Sí. Bueno, también vimos, hay un tutorial perfecto del modelo que tenemos nosotros, que las arandelas interiores, no los manguitos que salen, las arandelas interiores a veces se desgastan y parece una tontería, pero una arandela plástica que tienen a veces causa la filtración. Tenemos que verlo. Jorge Pombo, hola, qué gusto volver a verlos. Saludos desde Minas, Uruguay. Minas, Uruguay. Que siempre me confundo ahora y a ese Minas le digo Minas Gerais. Ayer no sé con quién estábamos hablando, que empezó a hablar del recorrido por Uruguay y dijo, sí, de ahí fuimos a Minas Gerais. Yo, no, Rubén, a Minas. ¿Cómo a Minas Gerais? A Minas, sí, a Minas. Mezcla. Re lindo, nos hicimos ahí el trekking, bueno, de todo. Y ya estábamos en los últimos días de Uruguay. Mateo pregunta, una pregunta, ¿alguna vez visitaron a San Fernando de la Buena Vista? Vale, provincia de Buenos Aires. Ahí está. La verdad que no. No, pero lo anotamos. Lo anotaremos. Lo anotamos porque vamos a salir para la provincia un poco, arrancar desde ahí. Y si nos queda de paso, miramos. Muchas gracias por la recomendación. Se aceptan todas las recomendaciones argentinas acá porque tenemos las clásicas de momento. Miguel Muñoz, ok, lindo recorrido, esperamos estos lindos vídeos. Brasileiro, para nós. Dicen, hay subtítulos, soy brasileiro, amigos. ¿Dónde?
No hay subtítulo. Ah, não, Mateus, Nos vivos no hay subtítulos. ao vivo é impossível, porque é em tempo real. Ah. Mas nos vídeos, por exemplo, agora você já tem, no vídeo que vai sair em 4 minutos, Sí. você vai ter as As legendas. leyendas de portugués Já estão, os subtítulos. Ya están activas. Sim, leva por volta de 1 hora ou 2 configurá-los, mas é o YouTube o que manda automaticamente os subtítulos. Ele o faz por detrás, o faz com o Google Translator, mas fica bastante bem. A gente, nós estivemos a continuar e para entender a conversação. Nos vídeos, sim. Os vivos, você vai ter as legendas e os subtítulos aqui desse vivo, se calhar amanhã ou à noite. Hoje à noite, se calhar já estão disponíveis nos vivos. Tarda um pouco. Jorge dice, siempre pongo la bandera de Uruguay para que no se confundan. Ah, Sí. exacto, sí. Pero ya por el nombre también ya... Jorge Pombo, ya te sí, ya situamos. sabemos. Ya está fichado. Oski dice, den like al vivo y después al vídeo. Muchas gracias, Oski. Eso es. Ahí estamos. Nos ayuda un montón que le deis al like, a los vivos, a los vídeos, a todo el contenido, a las publicaciones que hacemos de la comunidad también, Esas dejar cositas gratis que comentarios, andan por ahí. aunque sean comentarios pues con emojis o bueno, con cualquier cosa que... Un saludo, Sí. cualquier cosa. Todo eso ayuda porque YouTube nota que hay interacción con los usuarios y impulsa más el contenido para que llegue a otras personas. Sí, sobre todo ahora que tenemos que, ya saben que estamos despegando, empezamos medio parados en este final de diciembre, principio de enero, estamos bastante parados por habernos ido a España, pero ahora estamos ahí, estamos arrancando. Y cuando le metamos ruta, esto no va a parar, no va a parar y así se lo hacen saber a YouTube que acá hay interacción. Miguel Muñoz dice un saludo desde el Viso. Del Viso, eso está acá nomás, creo, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí. Saludos, Miguel. Gregory Felito, saludos de un curitibano. Curitiba. O número 8 do ranking? Mais ou menos. O número 8, acho. Está no noso ranking do No top noso 10. top 10 de Brasil. Ficou no corazón Curitiba. Susana Castellucci, buenas rutas hasta Ushuaia. Ahí vamos, Ahí Susana. iremos contando a ver qué nos vamos encontrando. Las rutas, le tenemos que a lo muchas ganas a las rutas argentinas, ¿verdad? Sí, un montón. Y que a lo mejor de casualidad encontramos a Susana porque se va a Ushuaia. Ah, es verdad. Tenemos muchas ganas, Argentina. Mónica López, hola, les mando un abrazo desde Parque del Plata, Uruguay. Los están viendo con mi nieto Facu. Mirá, Facundo. Qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo y por vernos en familia. Eso está buenísimo. Creo que me salté. Guatemala, ahí está. Saludos desde Guatemala, chicos. Ya esperando el video. Dragon Hell. Tenemos gente de Guatemala. No lo sabía. O a lo mejor ya lo dijo alguna vez y me despisté. Qué bueno, mira, la verdad es que hoy salieron 2 de Canadá, nos venden muchos lugares. Está muy esparcido. Estaría bueno alguna vez hacer una encuesta extensa porque es interesante. El YouTube te da analíticas, pero sabemos que muchos nos ven en familia o más de un usuario y eso no te lo registra bien, Dice ¿no? Miguel, no sé dónde están, pero cerca de Torcuato, sí, por el mismo ferrocarril, el del Viso. Ah, bien, sí. Sonaba por eso. Sí. Muy bien, bueno, falta exactamente un minuto. Voy a ir pegando el enlace del video que viene ahora. De todas formas, ustedes, 1, ya saben que en el canal tienen el video programado, y 2, si no de última, para ir a buscarlo al canal, ahora pinchan acá el enlace que dejé, y si no, se activan las notificaciones, les va a avisar siempre que tengamos video, ¿vale? Así que esperamos que les guste. Esta es la ciudad, no es un turismo profundo en cuanto a información, pero va con mucho cariño. Crecimos, nos conocimos y estuvo lindo, lindo haber vuelto. Bueno, así que dejar vuestros comentarios debajo del vídeo con qué os parece y nos vemos también en el chat en directo ahora. Eso, nos vemos ahora. Muchas gracias. Que tengáis buena semana. Chao, chao. Chao. Chao, finalizar. Chao.